Queridos amigos, ¿cómo están? Después de un tiempo de no encontrarnos, porque como todos también necesitaba procesar estímulos, información, procesos internos, de nuevo aquí con ustedes compartiendo y adelantándoles que vamos a comenzar muy pronto un programa periodístico diario por este canal de YouTube, Norma Pimienta, _yo soy.0, para que lo compartamos y espero sus comentarios y demás, para ir haciendo un periodismo distinto al tradicional, porque ya todo cambió y por supuesto la comunicación, la divulgación tiene que cambiar. Nunca hemos estado en la historia de la humanidad atravesados por la comunicación como lo estamos ahora. Y algo que me gustaría dejarles bien en claro, para que lo puedan ustedes también procesar de acuerdo con sus propios procesos internos, porque nunca se olviden que lo que está pasando tiene una correlación o un correlato absoluto con lo que nos está pasando internamente a cada uno de nosotros. Nunca lo olviden, siempre enfatizamos en eso y quiero nuevamente ser muy clara en sugerirles, orientarlos, acompañarlos con información, con algún tipo de orientación que ustedes deseen también, por supuesto, para que nunca se corran de ese andarivel que es el único que les va a permitir comprender, avisorar la gran complejidad de lo que nos está pasando como humanidad, como colectivo en estos momentos. Entonces, les decía lo de la comunicación y de la información. Recuerdo que el primer video que hicimos en este canal se refería a las nuevas formas de periodismo, las nuevas formas de comunicación. Si no lo han visto, la invitación a que lo vean. Y esto fue meses atrás. Y ya comenzando este marzo del 2022, con una aceleración también del tiempo, del llamado tiempo aquí en nuestro plano material de tercera densidad, no podemos menos que enfatizar lo siguiente: no pierdan de vista, sépanlo, entiendan que en este momento estamos, por supuesto, para los que están desorientados, confundidos, o a los que todavía no les interese informarse de otras cosas más allá de lo que muestran los medios tradicionales de comunicación o de desinformación, como los llamamos muchos. Si ustedes solamente están siguiendo las noticias a través de esos medios, créanme que se quedan solamente con el 1% de la realidad siempre la marcamos entre comillas, porque sabemos que hay tantas realidades como mecanismos perceptuales hay, y como seres humanos hay, me atrevería a decir, hoy en el planeta. Una de las características de lo que nos está pasando como humanidad y como raza es que hay distintos tipos de interpretación de eso que llamamos de la realidad, y que van paralelas, no se tocan. Y esto es muy interesante que ustedes puedan empezar a observarlo en sus propias familias. ¿Dónde si no? Si no es en el seno familiar, ¿dónde vamos a aprender no solamente a cerrar heridas y demás, sino a observarnos a nosotros mismos para después salir al mundo y dejar de proyectar esa dualidad interna, esas sombras que tenemos, y luego tratar de entender lo que el estímulo externo permanente nos está mostrando? Tomen entonces esto de esa manera. Tengan en cuenta que solamente el 1% de lo que les muestran los medios de desinformación es lo que está pasando. Entonces ustedes dirán, ¿y el 99% restante qué? ¿Dónde lo encuentro? Bueno, vías de información, canales ya no de outsiders o alternativos, no, llamemos las cosas por su nombre. Canales de información los encuentran en YouTube y en redes alternativas. Hay muchísimo en Telegram, hay muchísimo en otras redes, en otros canales, no solamente en YouTube. Entonces, centrados, conectados con su presencia yo soy, van a saber a dónde buscar información certera, veraz.
Por supuesto que cada uno de nosotros, los que tenemos la misión, el servicio de comunicar y de divulgar, estamos también atravesados por nuestras propias historias biográficas. El yo biográfico todavía no se termina y no desaparece. Entonces, cada vez que escuchen a alguien, obviamente que van a tener una patita puesta en algún tipo de identificación yoica, algún tipo de dualidad va a tener, pero créanme que eso va a ser mucho más benévolo que estar escuchando e informándose, entre comillas, con los medios tradicionales ortodoxos de desinformación. Ahora, ¿es necesario dejar de mirar tele o de escuchar radio de estos medios? En mi opinión, no. Es absolutamente necesario que por lo menos 15-20 minutos por día, no más, porque contamina, intoxica, envenena, pero sí unos minutos para saber por dónde va esa realidad que ellos dicen mostrar. Y sobre todo en momentos como este, en que la agenda se va cumpliendo a rajatabla según ellos y según la interpretación y el análisis de muchos. Pero si lo queremos ver objetivamente, bueno, tuvimos en la agenda en primer lugar un tema sanitario y hoy tenemos un tema militar. Y el próximo es un tema que tiene que ver con la carencia económica, con el no tener, con el no me alcanza, con el no tengo para comer, con el desabastecimiento, con la falta de suministros en las cadenas a nivel global, y tiene que ver entonces netamente con el dinero. De a poco, de lo sanitario, tapadas las bocas, etcétera, etcétera, nos fuimos acercando a lo nodal, a lo estructural, como hemos explicado y contado aquí muchas veces, que es el tema económico, que es la raíz de toda esta pandemia. Entonces, lo primero es que tengan en cuenta que ese 1% tienen que tenerlo presente. De alguna manera tienen que acercarse a él para ver entonces cuáles son los lineamientos que presentan, qué están queriendo mostrar, qué nos están queriendo contar, qué pasa y qué es esa realidad, hacia dónde va la vibración que toda esa información provoca en el espectador, en el que escucha esas noticias. ¿Va hacia arriba o va hacia abajo? Hacia abajo, ¿verdad? Bien, antes era el miedo a la llamada muerte, el miedo a la enfermedad, el miedo al dolor, y hoy es el miedo a no poder controlar aspectos internos que tienen que ver con el conflicto, con el resentimiento, con el rencor, con la ira. Próximamente, en las mejores salas y en todos los medios de desinformación globales, va a ser el miedo a la carencia, el miedo a no tener. Entonces, esas son las frecuencias que instalaron con estrategias, con objetivos, con metas muy bien delineados, pero que sí y solo sí aquel que estaba en sintonía con esa vibración pudo haberlo tomado para llevar adelante la gestión de lo cotidiano, de la vida cotidiana, llámese contagio de un virus, llámese reflejar esa ira, ese resentimiento en el propio entorno personal, comunitario, familiar, básicamente familiar y luego personal comunitario, y próximamente será lo que a cada uno de nosotros nos pase con la energía del dinero. Esas tres fases que han sido muy bien delineadas, muy bien diseñadas, con pautas, metas y objetivos a cumplir, que se han cumplido a rajatabla, por supuesto que se cumplieron. Ahora está también en qué porcentaje de la humanidad se cumplió, que es alto. Tenemos que reconocer que es muy alto. Hay una masa crítica poblacional a nivel global que vibró en esa resonancia, en ese campo de resonancia que se fue insuflando día tras día durante 2 años y un poco más. Pero eso no quiere decir que toda esa masa
de personas no puedan salir de allí. Muchos lograrán salir, otros no, por pactos también sagrados con el alma de cada uno, y esto también hay que entenderlo. Por eso no hay que enojarse ni tratar de convencer al otro de que yo tengo la verdad y si vos haces lo que yo hago vas a evolucionar porque supuestamente yo estoy más evolucionado que vos y supuestamente yo tengo la verdad. Olvídense de eso. Nunca antes en la humanidad pasó algo tan interesante y tan desafiante para todos los que estamos encarnados en este momento, que es que la verdad, como bien dice Cristo Jesús, es algo que tenemos que empezar a aplicar, a vivir, a demostrar, a dar testimonio de esa verdad, no a evangelizar. El tiempo de la evangelización ya fue. 2000 y pico de años antes, cuando Él vino, sí, evangelizó, dio su evangelio, no se lo entendió, etcétera, etcétera, se adoctrinó, se convirtió en un dogma, todo lo que ya sabemos, la iglesia y todo lo demás, distorsiones mediante, por supuesto, nada más alejado de lo que Jesús, el Cristo fue, que lo que enseñó la Iglesia Católica, pero después, ahora, en este momento, es totalmente obsoleto, perimido e ineficaz tratar de evangelizar diciéndole al otro cómo tiene que hacer las cosas y cómo tiene que vivir. Y esto, una vez más, aplíquenlo en sus familias y en su entorno social, laboral, profesional, etc. No es eso lo que hay que hacer. Sí hay que dar testimonio, ser ejemplo vivo a partir del Cristo interno, de esa llama trina que arde en nuestro corazón y que nos lleva a ser impecables, a permanecer imperturbables frente a lo que se nos quiere hacer creer, para de allí tener la fortaleza y la fe para cambiar esto que quieren hacernos creer. Porque yo les pregunto, ¿estos muchachos tienen autoridad moral, autoridad espiritual para seguir haciendo lo que están haciendo? No la tienen. Pero no porque sean malos o porque más allá de los orígenes, no vamos a hablar acá también de orígenes de razas y demás, para que no se compliquen y para que además muchos de ustedes que todavía quizás no tienen la mente preparada para abrir no solamente la mente sino el corazón y captar y ser receptivos a esta información, ya más adelante lo van a tener, porque estoy segura que si están escuchando esto, entonces ya tienen un largo camino de encarnaciones, una corriente, una historia encarnacional que los ha llevado hasta acá. Por algo están encarnados en este momento, en el 2022, en este planeta Tierra, y por algo también se están informando con este tipo de videos y demás. Entonces, tener en cuenta que todo lo que se planificó tenía un caldo de cultivo exacto para llevarlo adelante en el momento en que se generó. Y esto no se genera a fines del 2019, esto se viene planificando desde hace muchísimos años y por supuesto también lo hemos vivido. El que tenga un poquito de conocimiento de práctica de constelaciones va a entender lo que les digo. También lo hemos vivido la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahora, lejos de estar en una tercera guerra o cuarta, como se escucha por allí, lo que estamos haciendo es, desde esta visión personal que cada uno de nosotros tiene, con su fe configurada, con su mente fortalecida, con el espíritu animado, etcétera, etcétera, entender que todo lo que se planificó y lo que se diseñó ya tiene que comenzar a ser dado vuelta. Algo así como empezar a apalancar tangencialmente y transversalmente, porque es transversal absolutamente a todo, a
a lo científico, a lo económico, a lo financiero, a lo cultural, a lo educativo, a lo social, a lo religioso. Es transversal a todos. Por eso decimos que se derrumba un mundo, que un mundo viejo ya deja de existir. Ahora, cada uno de nosotros, sabiendo y teniendo en claro que la autoridad moral y la autoridad espiritual la tenemos nosotros que venimos desde hace décadas formándonos para este tiempo. Desde hace décadas venimos estudiando, leyendo, capacitándonos, ayudando a otros, armando redes, aunque sea de 5 o 10 personas con nuestro entorno más cercano. Esa fue la preparación que tuvimos. Y lo que ocurrió con el comienzo de la pandemia fue que nos empezamos a conocer. Gracias a esta maravilla de Internet nos empezamos a dar cuenta de que éramos muchos más de lo que nuestra propia región o ámbito geográfico determinaba que éramos. Teníamos el presentimiento de que éramos muchos. Ahora yo les pregunto, ¿alguna vez tuvieron esa sensación que yo tengo en este momento y ese sentimiento profundo de que somos como hongos después de la lluvia? Que cada vez somos más, que cada vez están más dadas las posibilidades y las puertas abiertas y las oportunidades y la sincronicidad y las señales, etcétera, etcétera, para que nos conozcamos, para que estemos juntos, para que juntos emprendamos proyectos, para que juntos gestionemos cosas para la nueva vida que ya tenemos que empezar a gestionar. Esa sensación yo estoy segura de que la tienen. Y a lo mejor ni siquiera se han atrevido a decirlo en voz alta o a comentárselo a un ser cercano querido. Comiencen a hacerlo. Sugerencia desde lo más profundo de mi corazón, desde mi santo ser crítico al santo ser crítico de ustedes. Comiencen a hacerlo, comiencen a hablar de estas cosas, sin miedo a hablar, sin miedo a expresarse, sin miedo a sentirse ridículos o estúpidos por estar sintiendo estas cosas. Y se los digo así francamente porque sé que lo sienten. Pero una vez que empiecen, más y más señales y más sincronicidad llegará a sus vidas para que más de estos hermanos y hermanas, compañeros de esta encarnación, lleguen a ustedes y juntos puedan conformar grupos de servidores de la luz, como decía el tibetano 100 años atrás o más, para llevar adelante la creación de esas nuevas formas de vida. Cuando hablamos de la nueva tierra, ¿de qué hablamos? De esto, de crear nuevas formas. Ahora hay muchos que dicen, bueno, no importa, quédense tranquilos porque las nuevas formas ya están, los extraterrestres tienen todos los planes diseñados, las currículas educativas ya están. Permítanme dudar, yo no sé si está chequeado todo eso que se dice. Entonces, desde mi punto de vista, humildemente, quiero creer que quienes tenemos que diseñar esto somos nosotros mismos, más allá de la ayuda que nuestros hermanos nos están dando, hermanos mayores como se suele decir, por supuesto, y agradecidos de corazón de que estén allí. En este momento hay más de 40.000, 50.000 naves interestelares que están rodeando el planeta Tierra, de pleyadianos, de arturianos, de sirianos, de andromedanos. Gracias infinitas por toda la ayuda que nos dan. Pero el trabajo lo tenemos que hacer nosotros, no ellos. No hay nada externo, así como no hay nada externo que nos pueda limitar. Y por eso, a pesar de la pandemia y a pesar de la agenda y a pesar de la fase 3 de la agenda y la 4 y la 5, a pesar de eso, sabemos, es un conocimiento y una sabiduría que tenemos a esta altura moral y a esta altura espiritual, sabemos que no hay nada externo que nos pueda limitar, que no hay nada externo que nos pueda quitar las libertades que tenemos como herencia divina. Por derecho primigenio tenemos libertad de expresión, por empezar. Nunca dejen de hablar y de expresar lo que sienten, nunca cierren el chakra laríngeo. Se ha hecho demasiado trabajo a nivel etérico, cósmico. Esa fue una de las grandes ayudas que nos han dado para activar este chakra. Por eso se tapó la boca con un trapo durante 2 años y pico. Entonces ahora nos sacamos el trapo y hablamos. No tengan miedo de hablar.
Esto se tiene que convertir en un axioma a partir de ahora. Lo otro también es, cuando hablamos de autoridad espiritual, es sentirse seguros de quiénes son. En este momento, el gran desafío de los seres humanos en este bendito planeta Tierra, en esta querida Gaia, es ya posicionarnos desde quienes realmente somos. Es decir, ya no vale esconderse, ya no vale evitar, ya no vale postergarse, ya no vale abandonarse, ya no sirve para la vida que sigue siendo de tercera densidad en este planeta, en Gaia, postergarse a sí mismo, postergar deseos. Los deseos, cuando hablo de deseo, no hablo del deseo desde el punto de vista de la dualidad, hablo del deseo como ese llamado inapelable que da el alma cuando la personalidad se corre y le da el lugar que corresponde. Y que, ¿cómo se siente? En la intuición, en el reconocimiento de lo que siento, es decir, acá, en el corazón, pero luego hago la conexión con la mente para poder darle una forma, una idea, y esa idea se convierte en una idea que proviene de la mente de Dios, de la mente divina y de su voluntad, pero que, coincidencia, tiene que ver con lo que yo quiero hacer con mi vida. Entonces ahí, la famosa pregunta del millón, recordarán ustedes, de cómo hago para reconocer cuál es la voluntad de Dios. En este momento, la voluntad de Dios, la voluntad divina, es muy fácil de reconocer. Si ustedes son capaces de conectar con el corazón, van a reconocer esa coincidencia entre lo que ustedes desean y cuál es su voluntad. Entonces no se pueden equivocar. Ahí ya no hay un destino desde lo inconsciente preestablecido. Ahí hay solamente co-creación, creación con el creador, creación desde la conciencia, no desde el subconsciente, sino desde la conciencia de aquellos que desean para sus vidas. Entonces estén atentos a sus deseos desde este punto de vista. Estén atentos a esa conexión con el corazón y no se pueden equivocar. Entonces allí vendrá el dejar atrás situaciones, relaciones, vínculos, trabajos. Créanme que a partir de ahora se va a poner muy en juego el tema de lo laboral, profesional, del oficio, de lo que han venido haciendo hasta ahora. Muy en juego. Porque claro, se viene la frecuencia de la carencia del no tener. Del no tener, ¿qué? Dinero. Se viene todo ese circo que por supuesto va a ser montado por estos muchachos, pero ¿para qué? Una vez más, está el caldo de cultivo en la falta de conciencia en cuanto a qué hacer con el dinero como energía, dejar de verlo como recurso y verlo como energía, tema que hemos hablado y hemos escrito libros al respecto, etcétera, etcétera. Entonces, si tienen en cuenta estas cosas, van a poder pararse frente a un televisor o leer un diario o lo que fuere acerca de lo que está pasando ahora, guerra, entre comillas, mediante, y empezar a analizar esto, primero, sin miedo. Recuerden que la frecuencia del miedo es la que se trata de instalar y la que se instala todo el tiempo. Escapen de eso, córranse. Luego con la imperturbabilidad, como dice el maestro tibetano, imperturbables, inmutables, cuando escuchen determinadas cosas. Porque ahí sí lo que hace falta es información, que obviamente no todo el mundo la tiene. Por eso vamos a hacer también un programa periodístico para tratar de colaborar un poco ante tanta desinformación con presentarles a ustedes otras variables, que son muchas, son variables económicas, esotéricas, de todo tipo, para poder entender lo que está pasando hoy en el mundo en este momento.
Entonces, la propuesta es que vayan enfatizando cada vez más, incrementando el trabajo interior, que como siempre decimos es un único trabajo, que vayan focalizando en sus respectivas misiones, en el servicio que han venido a dar aquí, porque ya se necesita, por supuesto, dar servicio a los demás, al próximo, como decían los esenios, al que tengo al lado, que luego se convirtió en el prójimo. Pero en los tiempos que se avecinan, y esto no lo digo apocalípticamente, lo digo porque es un hecho, y cuando se pueden ver las cosas más globalmente, sin miedo y demás, es muy fácil darse cuenta de que se vienen tiempos muy difíciles, donde la ayuda al prójimo va a ser, pero realmente va a ser muy muy fuerte y de una necesidad para cada uno de nosotros, es decir, la necesidad de dar esa ayuda y de recibirla. Entonces estén atentos a lo que están haciendo hoy con sus vidas de materia laboral, profesional. No tengan miedo al cambio, no le tengan miedo a un cambio radical en lo que están haciendo, porque ahí sí van a entrar en la frecuencia del miedo a la carencia, al no tener, no dejo este trabajo porque me da la seguridad, entre comillas, de un salario a fin de mes. Esa seguridad también, créanme que esa seguridad también se va a terminar, porque lo que se viene es precisamente es una decantación de todas estos mecanismos por los cuales el ser humano durante tantos siglos fue configurando su relación, no solamente con el dinero, sino también la relación con el trabajo, entre comillas, y con lo productivo. Todo eso va a cambiar de una manera fenomenal. Todo lo conocido hasta ahora va a desaparecer, por decirlo de alguna manera. Se va a reconfigurar. Entonces, dentro de esa reconfiguración, de esa reestructuración, obviamente, ¿quiénes estamos? Nosotros, cada uno de nosotros, con lo que veníamos haciendo, que ahora se ha puesto de moda la palabra, a partir de la pandemia, de reinventarse. Yo creo que es mucho más que una reinvención. Es una conexión con aquello que vinimos a hacer en esta encarnación. Y ahí volvemos a lo de recién, saber quién soy para saber qué tengo que hacer. Si no sé quién soy, si no conozco ni reconozco o recuerdo, como dicen muchos, mi origen estelar y el por qué estoy acá, de qué manera colaboro yo con el plan divino a partir de lo que hago, como servicio, como misión álmica, llámenla como quieran. Y esa contribución al plan divino tiene que ver precisamente con el para qué estoy acá. Esto no lo pueden ya desconocer los seres humanos en este planeta. No se puede desconocer. Ese es el gran cambio. Bien, entonces, volviendo un poco a estas desinformaciones constantes, no tengan miedo cuando escuchan hablar de guerras, de invasión. Piensen entonces, lo que les dije recién, es el 1% de lo que está pasando, el 99% restante no se los están contando. Entonces, eso por un lado. Luego, tener en cuenta también que todas estas estrategias, se habla hoy mucho de las guerras cognitivas, y verdaderamente esto ya dejó de ser una guerra psicológica, sino que ha pasado a ser una guerra cognitiva. La guerra cognitiva ya tiene que ver con un cambio de modelo mental y de cosmovisión de aquel que está escuchando determinadas cosas las 24 horas del día. Lo que cambia es el modo de pararse ante eso que se llama realidad. Entonces esto sí es una manipulación a nivel de la psique humana muy, muy peligrosa, muy riesgosa, pero en la que muchos desprevenidos caen. Entonces lo importante es tener información, lo más importante es hacer el trabajo interno para poder hacer frente a estos estímulos externos con más herramientas. Entonces, desde lo personal, incrementar el trabajo interior, sea con lo que sea, desde el punto de vista físico, con actividad física permanente y una actividad adecuada, sea yoga, sea tai chi, qigong, bueno, ustedes cada uno sabrá
qué cosas los desbloquean energéticamente a nivel del cuerpo físico. La nutrición, son muy importantes los ayunos, no porque se hayan puesto de moda, sino porque esto, un ayuno, y no intermitente, hablo de ayunos de por lo menos 24 horas, y si se animan a 48, etcétera. Por supuesto, siempre regulado, con un contacto y una cooperación con el elemental del cuerpo de manera bien precisa y eficaz. Entonces, esto ayuda a empezar a sutilizar, o cada vez utilizar un poquito más la materia, para no estar tan densos, porque la información de por sí es muy densa. Entonces uno, ¿cómo se prepara? ¿Cómo prepara el equipo, este equipamiento que uno tiene? Bueno, sutilizando la materia. Para eso sirve entonces una nutrición sumamente alcalina y los ayunos. Desde el punto de vista espiritual, orar con el corazón, mucho, a las 15, la coronilla de la Divina Misericordia de Jesús el Cristo. Eso lo pueden encontrar fácilmente en www.mensajerosdivinos.org. Allí tienen una cantidad de oraciones, tanto de San José Castísimo, de la Virgen María y de Cristo Jesús, para entretenerse. Tienen miles de oraciones. Se viene la Sagrada Semana, la última con Cristo Jesús, la última en el sentido de que van a ser sus últimos mensajes antes de su retorno. Estamos todos sumamente expectantes para lo que vaya a ocurrir. Eso también pueden encontrar información en esa página. Ahora, desde el punto de vista espiritual, entonces eso. Y desde el punto de vista mental, bueno, eso también. Ir entrenando la mente desde meditaciones, el trabajo cognitivo para saber cuáles son las sombras, las dualidades, los arquetipos que tengo que transformar, transmutar de una buena vez. ¿Cómo convierto mi niño interior herido, rechazado, abandonado en mi niño divino crístico? Ese es el trabajo que hay que hacer. Recuerden que la fe es un trabajo mental, es un trabajo intelectual. La fe no viene ¿arrodillándose ¿para qué? ¿Para pedirle a quién qué cosa? La fe se configura, se construye desde el punto de vista intelectual. Desde acá empieza la fe. Entonces, mucho trabajo, incrementen ese trabajo, entonces van a estar más preparados para la información que se viene y para todas las cosas de la fase 2 y 3 que se van a venir. Y no olviden esto, no olviden que somos nosotros los que tenemos el poder, porque estamos más capacitados, porque tenemos autoridad, como dijimos recién, moral y espiritual, que estos tipos no la tienen, pero y no la han tenido nunca. Lo que pasa es que ahora están quedando ya al desnudo, al descubierto total, y próximamente se sabrá quién es quién, qué hizo cada uno de ellos, de qué manera conjugaron sus fuerzas, sus coaliciones, cómo, qué hicieron, desde cuándo y para qué. Entonces, como esto se va a saber, la tranquilidad que tenemos muchos de saber que se va a saber, porque ese es un conocimiento que tenemos desde hace mucho tiempo, incluso antes de encarnar. Por eso decidimos encarnar en este momento, porque es un desafío y es apasionante y es una maravilla poderlos ver caer, pero no lo digo desde la bronca, no desde el enojo, no desde ninguna dualidad, sino desde el cumplimiento del plan divino para esta tierra. Ese es también nuestro compromiso con Cristo Jesús. Si Él encarnó, pasó por todo lo que pasó, nos enseñó un montón de cosas que no pudimos en ese momento, no pudimos entenderlo. Pero ahora que sí estamos capacitados para entender qué es una conciencia crística, qué significó su venida a este planeta, qué significa el cambio genético al que estamos expuestos en este momento, cuáles son los cambios a nivel biomolecular que se están dando en nuestro cuerpo para poder regenerarnos y demás, para cumplir con esta nueva raza que se está creando y de las cuales somos protagonistas. Sépanlo, siéntanlo en sus cuerpos y en sus corazones y en sus mentes, porque entonces ahí van a recuperar el poder. Esto que tanto se dice desde hace tantas décadas, recuperar el poder, desde los pleyadianos en la década del 80, con todo lo que empezaron a canalizar para eso, para recuperar el poder. Ahí se van a sentir poderosos. Ahí no van a tener más miedo ni más falso respeto y sumisión a este tipo de personajes. Porque, repito, no tienen ninguna autoridad, no tienen ningún poder. El poder lo da el espíritu y ellos tienen el espíritu apagado.
ya están en off, y como pronto van a caer, entonces siéntanse cada vez más poderosos, siéntanse cada vez más capaces de ocupar los lugares que cada uno va a tener que ocupar a partir de ahora. Cuando todo esto, ustedes creen que todo va a quedar acéfalo. No, caen los bancos y entonces, no sé, de la nada no sabremos qué hacer con el dinero o el dinero va a desaparecer. No, señor, no es así, no es así. El cambio no se da ni de la noche a la mañana, ni se da tan abruptamente. De hecho, ya llevamos 2 años y meses tolerando un montón de cosas. Entonces, salgan de la sumisión, del trapo en la boca, de creer que más inoculaciones son necesarias. Si ya las tienen, bueno, hay mucho trabajo que se puede hacer para limpiar los cuerpos y sacar esos tóxicos y demás. Y si no, tranquilos, confiando en ustedes mismos, confiando en el plan, confiando en la vida esta que estamos transitando hacia lo nuevo y en la vida que vendrá. Nunca pierdan de vista, y eso sí, es toda una conciencia, que es esperanza, ¿no? La arcangelina del arcángel Gabriel. La esperanza no es una cualidad, es un atributo divino y es una conciencia. Entonces pueden invocar a esperanza para poder ver más allá de las narices de estos que están diciendo que no servimos para nada, y sentir que realmente los que no sirven para nada son ellos, que nunca sirvieron para nada, pero que, una vez más, yo soy de las que creen que tuvieron el caldo de cultivos perfectos porque la humanidad no había hecho lo que tenía que hacer, no había hecho los deberes, y entonces, con una dualidad tan al rojo vivo como había, bueno, pudieron hacer sus travesuras de la manera en que lo hicieron. Pero ahora ya estamos preparados, ya crecimos, ya maduramos. Nos falta, por supuesto que nos falta. Esa es la maravilla también de tener que seguir trabajando internamente para crecer y madurar y progresar espiritualmente cada vez más. Pero ya estamos en condiciones de hacerle frente. Y no es con armas que les vamos a hacer frente. No. Por eso digo, el enojo, transmútenlo en empoderarse, como se dice ahora, en sentirse poderosos. De esa manera transmutan el enojo que puedan tener con cualquiera de estos serviles que realmente va a ser muy doloroso para muchos de ellos, muy dolorosos, para todos los que son mandos medios y no han tenido idea de para lo que estaban haciendo. Después los de más arriba, esos ya tienen asignado un lugarcito en otros lugares, en otros planetas. Muchos de ellos ya han sido, por supuesto, desterrados durante el 2020 y el 2021, y los que están quedando son los últimos estertores que están dando. Por eso tanta vorágine de estímulos externos que nos están llegando todo el tiempo. Entonces tranquilícense, no sientan jamás miedo y jamás sientan que tienen que seguir haciendo lo que les dicen que tienen que hacer. Y esto es un llamado a la conciencia de cada uno de ustedes, porque sé y siento que ya estamos en condiciones de apelar unos a otros a nuestro nivel de conciencia para hacernos responsables energéticamente de lo que tenemos que hacer. A eso me refiero cuando estamos en condiciones de enfrentarlos. No me estoy diciendo que salgamos movilizándonos a la calle. Habrá muchos que lo hagan y habrá muchos que darán sus vidas para eso. De hecho, ya lo estamos viendo. Y esos son sus pactos álmicos, y ahí no nos tenemos que meter, sino orar por ellos, agradecerles también que están haciendo todo eso, y que cuando decidieron encarnar en este tiempo, contemporáneos nuestros, bueno, decidieron dar sus vidas en esta gran lucha y en esta gran batalla espiritual que estamos llevando adelante. Pero los que
tenemos otras responsabilidades y otras elecciones. Bueno, una vez más, sientan todos los días cuando se despiertan, cuando ponen los pies en el piso, sientan que ustedes son los poderosos, no ellos, que ellos no tienen ningún poder y que se les acabaron sus días. Se acabaron sus días, ya están. Y lo que estamos viendo, repito, son los últimos estertores de una pequeñísima porción de la humanidad que tomó el control de esta humanidad durante siglos, y que estrepitosamente veremos caer en los próximos meses, o quizás un año o dos. Nadie tiene una bola de cristal para saber qué puede pasar. Como dice el maestro Saint Germain, la conciencia humana es impredecible. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros se sienta poderoso, para que no haya más atajos por donde se puedan meter. Esto es lo importante que tenemos que entender. No tenemos que permitirles que tomen más atajos por donde infiltrarse. Y esto lo hace cada uno con su poder y su fuerza y su fe. Nos encontramos en los próximos días ya en nuestro programa periodístico, donde vamos a hablar más periodísticamente de lo que está pasando. Un gran abrazo, paz y bien para todos.